Estos evangelios que hemos escuchado y la epístola, bien nos hablan en las cuentas cómo debemos ser los cristianos y cómo en este tiempo y en tantos tiempos en nuestros hogares debemos de leer la Biblia, debemos de conocer al Señor. Nos enseñaban los santos padres, San Policarpo de Esmirna, que había conocido Juan Evangelista, que el teólogo, quien es el lugar de la teología, el teólogo verdadero es aquel que descubre a Cristo, descubre a Dios y vive según Dios. En este evangelio tan rico y tan maravilloso tiene muchas cosas, pero comencemos por esto. La samaritana va a Cristo y se encuentra con un pozo, estaba cansado y fatigado. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Se encuentra aquí y en el pozo, y viene una mujer, mientras los discípulos habían ido, una samaritana, que no se hablaban con los judíos ni se mezclaban, ni siquiera comían en los mismos utensilios, estaba prohibido. Y el Señor le pide agua. La samaritana se le burla: tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy una samaritana, porque era como una raza despreciable, porque no eran los hijos de Dios. Luego viene que el Señor le dice: si tú supieras con quién estás hablando, le pedirías a Él y te daría agua viva, que brotaría hasta la vida eterna. La mujer sigue, pero si no tienes con qué sacar agua del pozo, ¿no? Sigue en un tono burlón, si se puede decir. ¿Con qué me vas a dar tú ese agua? Y sigue el diálogo. Yo les exhorto a que después lean el Evangelio en sus casas y sacan muchas conclusiones para la vida de cada uno. Pero estas son un caso. Fíjense en ustedes cómo Él le dice quién es el agua viva. Entonces la samaritana seguía con esa tesitura de entre burlona y ¿con qué me vas a dar agua viva? Dame, Señor, de esa agua para que yo nunca más tenga sed. Y el Señor le dice: si conocieras el don de Dios. Y la manda a buscar al marido. Ella responde: no tengo marido. Y cuando va, le dice: sí, tienes razón, no tienes marido porque 5 has tenido ya y este que tienes ahora no es tu marido. Descubre su pecado, descubre su vida, lee en su interior. La mujer se queda atónita, va corriendo a la ciudad y le avisa a todos y le dice: he encontrado un hombre que me ha dicho la verdad, y lo reconoce como el Salvador y el Mesías. Creía que los judíos esperaban al Mesías, que todos esperaban al Mesías, al Hijo de Dios. Y en este momento la samaritana comprende que estaba hablando con alguien grande, con alguien importante, con Dios, Hijo, hecho hombre. ¿Acaso no será el Mesías? Con la duda todavía corre. Van todos corriendo a verla y creen en Cristo. Cristo se manifiesta en nuestros corazones a lo largo de nuestra historia en la vida. Cuando hablo de historia, uno dice historia, es la historia que cada uno tenemos una historia en nuestra vida. De hecho, tantas historias y novelas son contadas de vidas tomadas de la vida real, de lo que viven los seres humanos. Y Cristo, hablando con esta mujer, le da a conocer el don de Dios, y la mujer le dice: dame de ese agua para que nunca más tenga sed. Hay un diálogo muy hermoso. En este evangelio tan rico, nos tenemos que poner nosotros en este lugar y pensar: somos como la samaritana, pero reconocemos a Dios. Decimos que creemos en Dios los seres humanos, pero no vivimos de acuerdo a la ley de Dios. No cumplimos su voluntad. Vivimos de acuerdo a las leyes del mundo, pasajero. Solo el Señor tiene el agua viva. El agua viva se nos da en la fuente bautismal, en los santos sacramentos de la Iglesia. En estos días el Papa ha dicho que fuera de la Iglesia no hay salvación, como se viene repitiendo hace tantos siglos. No me van a venir con los diarios populares que no dicen la verdad. No hablo de ningún diario en particular, simplemente de que en la Iglesia del Cristo están los sacramentos, que son la fuente de vida. Quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida, dice el Señor. Y así, en este evangelio,
tan rico, tengo tantas cosas para poder sacar de este evangelio maravilloso, pero no me puedo alargar demasiado tiempo. Quiero que mediten en estas cosas. El Señor encuentra un pozo, estaba fatigado y cansado del camino, la parte humana del Dios hecho hombre. Y por otra parte, se encuentran con una mujer pecadora. Y Él le pide agua, pero Él tiene para dar el agua viva. Va a buscar a la gente, les predica, les dice, he encontrado a un profeta. ¿No será acaso el Mesías, el Hijo de Dios? Bueno, la gente va corriendo y ya después no creen por lo que les dijo a la mujer, sino por haber vivido el don de Dios, por haber conocido el don de Dios. Los cristianos debemos conocer el don de Dios, dejarnos llenar de Cristo. No decir que somos católicos si no creemos en Dios. Podemos rezar oraciones, pero no con el corazón, sino con la sola razón y con la boca, de la boca para afuera. Y debemos amar y conocer el don de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, solo en ti está la fuente de la vida. Señor, dame de ese agua. Pero no nos podemos quedar con los dones que nos da Dios, sino también con mismo Dios. En la oración, en la vida cotidiana, debe estar impregnada del don de Dios. Porque el don de Dios se desparrama hacia todos los corazones que lo buscan y que necesitan y lo ansían. Pero sobre todo a los que se dejan guiar por el Señor, a los que se abandonan en las manos de Dios. Como esta mujer, todos somos pecadores, absolutamente todos. Nadie puede tirar la primera piedra, porque somos todos pecadores. Y necesitamos de ese don de Dios, de ir a la fuente. ¿Y dónde está la fuente? Que emana el agua viva que llega a la vida eterna, en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la iglesia. A través de los santos sacramentos de la Iglesia Católica, Cristo se manifiesta y se da a las personas dándoles la vida y esa fuente del agua viva. No fuera de ello. No lo van a encontrar jamás. En Él está y reside el don de Dios, la gracia, la salvación, la santificación que debemos vivir los cristianos. En este evangelio, Él mismo nos dice, dicen que va a venir el Mesías, y Jesús le dice, yo soy. Los judíos no nombraban el nombre de Dios, decían yo soy, pues ese yo soy era Él, era el mismo Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios, para darnos el agua viva en la iglesia, a través de los siglos, hasta el final de los tiempos, en la sangre de la alianza nueva, del Nuevo Testamento, que será derramada por vosotros y por muchos, para la vida eterna, para el perdón de los pecados. Aquí está la gracia. ¿Y cómo vivir estos dones? Simple, abriendo el corazón a la fe. La fe no es solamente por la razón, sino la fe es creer y abrir nuestro corazón a aquel Dios que se manifiesta a nosotros, como en el pozo de Jacob, en Samaria. De esa manera, creer, cuando abro la Biblia, cuando leo el Evangelio, es Dios que me habla. Cuando oro, me hago la señal de la cruz. Y cuando vengo a la iglesia los domingos y las fiestas de guardar, día del Señor, el día santo y glorioso que el Señor tiene para dársenos al corazón, para que tengamos la vida eterna. Ahí se encuentra el Señor, en los divinos misterios. En ese poco de pan y vino que se da en comunión, está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, para que nosotros, como brote con nosotros ese manantial de agua viva que el Señor nos viene a dar. Es así nuestra vida, y así debemos caminar. En esta vida tenemos varias cosas que hacer si decimos que somos católicos y que somos cristianos, bautizados, ¿sí? Pero la perseverancia está en él. Que nosotros en este mundo somos peregrinos, caminantes. Debemos andar continuamente por los caminos de esta vida. Debemos construir el templo de Dios en nuestra alma y en la de los que nos rodean. Ahí está la misión de la iglesia. Y después de edificar, debemos predicar el don de Dios a la humanidad que vive en tinieblas,
en la equivocación, en el error, en las tinieblas, en la herejía y en el paganismo más absoluto. El hombre cree que puede sin Dios y no puede sin Dios. Esta mujer se burlaba de Jesús porque dice: ¿con qué vas a sacar agua del pozo que es profundo si no trajiste nada? Él le pide de beber a una pecadora y sin embargo él le da el agua a la pecadora, le da el perdón a la pecadora. Aquel hombre que peca, donde estamos todos nosotros, como la samaritana. Muchas veces nos acercamos a la iglesia esperando solamente recibir, esperando milagros. Y el milagro más grande se efectúa en el altar del Cristo, donde el pan y el vino se convierten, se transustancian en el cuerpo, en la sangre, en el alma y la divinidad de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Y qué es más importante que esto? ¿Cuántos milagros más podemos hacer si nosotros hacemos este milagro de que el Señor, a través de la sucesión apostólica en la iglesia, siga estando vivo entre nosotros? No hay cosa más grande en el mundo. Y nosotros debemos ser como la samaritana. Nos hacemos preguntas, cuestionamientos, dudamos. Pero el Señor nos dice: yo soy el que te da el agua viva, el que te alimenta y el que te lleva a la vida eterna. Quien permanece en mí no morirá jamás. Debemos pedir esta gracia de la luz a la Zarina del cielo, la Madre de Dios, que está junto a Cristo continuamente, en la iglesia, en los que creen en Cristo, en los que vivimos al lado de la cruz del Señor, en los que lo vemos resucitado, en los que venimos como la samaritana, cargados de pecados, de dolor y de angustia, para recibir el agua divina de la gracia. Así debemos venir. Esta mujer, me dijo todo lo que yo era. Y sin embargo, era Dios el que se lo dijo y todavía dudaba: ¿no será acaso el Mesías? La gente corrió y se encontró con el Mesías. Abrieron su corazón. Ahí nace la fe. La fe es un don, un regalo de Dios. Pero depende de nosotros que abramos el corazón a Cristo y que creamos en Cristo. No con la razón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro ser. No esperemos de Cristo sus dones, porque no nos merecemos los dones de Dios. Pidamos su presencia en nuestra vida cotidiana y continuamente para poder vivir en la gracia de Dios. Y así el Señor puede transfigurar y cambiar nuestra vida de pecado, de oscuridad, de ceguera, de rengueras, de parálisis, de enfermedades, en la vida eterna, en gloria, junto a Él. Y esa es la fe. Así se vive la fe. Y la fe es un camino. Lo ha dicho el Papa Benedicto en su encíclica La Puerta de la Fe. Es un camino muy largo que recién comienza en el cielo. Pero nosotros debemos transitar. Hoy día se piensa que por hacer 2 o 3 días de un retiro ya estamos convertidos. ¡Qué error! Es un largo camino el de la fe, el de conocer a Cristo. Y que termina, nos enteramos cuando nos convertimos después que nosotros nos fuimos de este mundo. Nunca nos vamos a enterar antes si estamos convertidos realmente. Y por eso no hay que desesperarse, no. Porque hay que buscar y vivir junto a Cristo durante toda nuestra vida. Amándolo con todo el corazón. Y el amor ese se desparrama en los demás porque queremos que también tengan la vida que Cristo, el Señor, nos ha dado. Cristo resucitado de entre los muertos, nuestro verdadero Dios,